Sucesiones combinadas. Este tipo de sucesiones tienen incluidas en su ley de formación operaciones tales como la suma, resta, multiplicación o división, pero de una manera intercalada. Obviamente, y pueden ser de muy variadas maneras, por lo cual se requiere mucho más de análisis en este tipo de sucesiones. Pues bien, nos encontramos con nuestro primer ejemplo, en el que nos pide construir los cuatro primeros términos de la sucesión aplicando el patrón indicado. Como podemos observar, se trata de un patrón combinado, ya que tenemos primero sumar a 21 y luego multiplicarle por 2. Tenemos como primer elemento el valor 10 y lo único que hacemos es a 10 sumarle 21 y obtenemos el siguiente término, que es en este caso 31. A este nuevo número le debemos aplicar el segundo patrón, que es multiplicado por 2, y obtenemos 62. Y así nuevamente debemos aplicar el patrón más 21 y obteniendo como resultado 83. A 83 debemos ahora multiplicarle por 2 y obtenemos 166. Esta es la manera en que se debe construir sucesiones combinadas teniendo suma y multiplicación. Ahora nos encontramos con un nuevo ejemplo cuyo patrón es menos 10 y menos 25. Pues anteriormente, igual lo que debemos hacer es 500 restarle 10 y obtenemos 490. A este le aplicamos el segundo patrón, que es menos 25, y tenemos 465. Y nuevamente a 465 le restamos 10 y obtenemos 455. Y nos toca ahora aplicar el segundo patrón, que es menos 25, y tenemos 430. Como podemos observar, igualmente se trata de un patrón combinado que genera sucesiones combinadas. Si queremos tener más términos, lo único que debemos hacer es simplemente volver a aplicar el patrón menos 10 en un primer momento y menos 25 en un segundo momento. Hola, nos encontramos frente a un ejemplo de sucesión en el que debemos encontrar los siguientes dos términos. La manera de hacerlo es evaluando o encontrando el patrón. Para ello nos ayudamos mediante dos operaciones, que puede ser la división o la resta de dos números consecutivos. Antes de ello debemos observar cómo es el comportamiento de los números. Si vemos, entre 25 y 56 tiene un comportamiento creciente, de 56 a 96 igualmente un comportamiento creciente, y los siguientes números hasta llegar a 167 igualmente un comportamiento creciente. Eso nos indica que puede estar creado por suma o por multiplicación. Ahora tomaremos los dos primeros números, 25 y 56, y lo trataremos de dividir, pero vemos que no es una división exacta, por lo tanto la descartamos. Evaluando la resta, 56 menos 25 nos da como resultado 31, y como se trata de un comportamiento creciente, significa que el patrón es más 31. Pues ahora lo que debemos hacer es comprobar el patrón que hemos hallado. 25, si le sumamos más 31, obtenemos como resultado 56. Si a 56 le queremos sumar 31, no nos da como resultado 96. Eso nos indica que entre 56 y 96 está otro patrón. La manera de hallarlo nuevamente será en base a dos operaciones, que es la división o la resta. Tomamos esos valores, 96 y 56, al tratarlos de dividir, pues nos sale que la división es exacta, por lo tanto la descartamos, y al restarlo, 96 menos 56 nos da como resultado 40. Como tiene un comportamiento creciente, pues lo que nos indica es que el patrón en este caso será sumado más 40. Y si estuviéramos frente a una sucesión cuyo patrón es más 31 y más 40, pues debe volverse a repetir. 96, si sumamos 31, nos da como resultado 127. Hasta este momento se cumple, pues ahora nuevamente a este número 127, si le sumamos 40, nos da como resultado
167. Como hemos visto, el patrón que hemos encontrado es un patrón combinado, primero sumado 31 y luego 40. Por lo tanto, lo que primero debemos hacer a partir de 167 es sumar 31 y luego el resultado que nos dé sumarle 40. De tal manera que 167 más 31 nos da como resultado 198 y 198 más 40 nos da como resultado 238. De esta manera hemos encontrado los dos siguientes números de la sucesión y se trata de una sucesión combinado, pues está compuesto de dos operaciones, primero sumar 31 y luego sumar 40. Hola, nos volvemos a encontrar en un nuevo ejercicio de sucesiones en el que debemos completar los dos siguientes términos. Pues bien, la manera de hacerlo es poder descubrir el patrón y para ello, en primer lugar, lo que vamos a hacer es observar cómo es el comportamiento de estos números. Si miramos aquí, de 12 para llegar a 36, tiene un comportamiento creciente. De 36 a llegar al 20, tiene un comportamiento decreciente. De 20 para llegar a 60 es un comportamiento creciente y de 60 para llegar a 44 es decreciente. Significa que hay dos patrones aquí, uno creciente y uno decreciente. El creciente puede estar formado por multiplicación o suma y el decreciente por resta o división. Para ello, lo que vamos a hacer es descubrir el patrón creciente y decreciente. El patrón creciente lo vemos donde están las flechitas hacia arriba, de 12 a 36 o de 20 a 60. Y el decreciente lo miraremos entre 36 y 20 o 60 y 44. Para trabajar se escogen los números más pequeños. En el caso del creciente tomaremos 36 y 2. Al dividirlos tenemos una respuesta exacta que es 3 y al restarlo 24. Como la división exacta significa que el patrón puede ser multiplicado y en este caso sería multiplicado por 3. Comprobaremos en este ejemplo. 12 por 3 nos da 36 y ahora debemos ver si 20 por 3 nos da 60. Pues sí, 20 por 3 de 60 y hemos comprobado que se cumple el patrón creciente, es decir, en este ejemplo nos sirve la división y no la resta. Ahora lo que debemos es buscar es el patrón decreciente y para ello utilizaremos los dos números más pequeños entre 36 y 20 y 60 y 44 donde es el comportamiento decreciente, pues cogemos 36 y 20. Lo tratamos de dividir y vemos que la división no es exacta y en el caso de la resta nos dio 16. Como es encontrado por resta y es un patrón decreciente, significa que sería menos 16. Pues vamos ahora a continuación a comprobar. 36 menos 16, si nos da 20. Y finalmente acá 60 menos 16, pues nos da 44. Como vemos, el patrón en este caso sería por 3 y menos 16 que se han cumplido con esos números. Ahora, dado el caso que aplicamos el patrón decreciente, nos tocará ahora aplicar un patrón creciente multiplicado por 3 y a ese resultado aplicarle el patrón decreciente que es menos 16. 44 multiplicado por 3 nos da 132. Y 132, si le restamos 16, nos da 116. Y de esta manera hemos encontrado los dos términos que nos faltaban de esta sucesión y vemos que se trata de una sucesión combinada, pues hay dos operaciones. En un primer lugar multiplicado por 3 y en un segundo lugar restado 16. Hola, como podemos ver nos encontramos frente a un nuevo ejercicio de sucesiones en el que debemos descubrir los dos siguientes términos. Para ello recordamos que la manera de hacerlo es descubrir el patrón. Como primer momento lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de los números.
Si observamos de 13 para que cambie, de 3 para que cambie a 13, tiene un comportamiento creciente, de 13 a 28 igualmente creciente, y en los siguientes números igualmente tenemos un comportamiento creciente. Pues ahora bien, entre 3 y 13 no es posible dividirlos, así que los restamos, y como es creciente nos da que el patrón es más 10. 3 más 10 nos da 13, pero 13 más 10 no nos da 28. Por lo tanto, significa que entre 3 y 28 hay un nuevo patrón. No es posible dividirlos, pero al restarlos nos da 15. Y como es creciente, debería ser más 15. Pues bien, si fuera un patrón combinado, se debería volver a repetir más 10 y 15. 28 más 10 no nos da 48, lo que significa que entre 28 y 48 también hay un nuevo patrón. No es posible restarlo, perdón, no es posible dividirlos, pero la resta nos da 20. Y como es creciente, pues debería ser más 20. Finalmente, aquí nos encontramos con un nuevo patrón que nos da, mediante la resta, un patrón creciente más 25. Pues bien, como podemos ver, no hay una coherencia entre el cambio de los números en la parte de acá abajo. Pues bien, cambia de 10, luego da 15, luego da 20 y luego de 25. Pero si analizamos en el patrón, sí tiene una coherencia el cambio de números. Pues de 10 para cambiar a 15 ha pasado 5, de 15 para pasar a 20 ha pasado también 5, y de 20 para 25 también ha pasado 5. Lo que nos indica entonces que el patrón está, en este caso, en el patrón. Por lo tanto, ahora, si observamos el comportamiento de estos números, significa que de aquí deberemos sumar más 30 y luego deberemos sumar más 35. Pues el cambio de número en número va variando de 5 en 5. Por lo tanto, si a 73 le sumo 30, me sale 103. Y si a 103 le sumo 35, me sale 138. Como pueden observar en este ejemplo, no necesariamente el cambio está en la sucesión. A veces podemos encontrar el patrón en el patrón que es uno de los ejemplos. Y así hay infinidad de ejercicios en el que no necesariamente el patrón de cambio se encuentra en los números de la sucesión, sino en los patrones cómo se van comportando.